Dicen que los años 80 fueron la época dorada del exceso, pero en el mundo de los autos, ese exceso no se trataba de lujos ni de colores llamativos, sino de ingenieros que simplemente se pasaron de la raya. Eran años donde las marcas hacían máquinas sin límites, sin control de tracción, sin ayudas electrónicas y muchas veces sin pensar demasiado en la seguridad. Por eso muchos de esos autos desaparecieron. Fueron demasiado potentes, demasiado raros o demasiado peligrosos para sobrevivir. Y hoy, en el garaje perdido, vas a conocer 5 de ellos, autos deportivos de los años 80, que fueron tan rápidos que el mundo prefirió olvidarlos. ¡Quédate! Porque además de conocer sus historias, vas a aprender por qué marcaron un antes y un después en la industria, y cómo cambiaron para siempre la forma de construir un deportivo. Y si te gusta aprender de autos que pocos recuerdan, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí rescatamos las máquinas que el tiempo quiso enterrar. Alpina B7S Turbo Coupé, 1982. A comienzos de los años 80, BMW ya era un símbolo de lujo, elegancia y precisión alemana. Pero hubo una compañía llamada Alpina, pequeña pero ambiciosa, que decidió que podía mejorar esa fórmula. No buscaban hacer un auto de carreras, sino un gran turismo capaz de viajar a velocidades absurdas sin sacrificar la comodidad. Así nació el Alpina B7S Turbo Coupé, un auto que parecía tranquilo y fino, pero que escondía una de las mayores sorpresas mecánicas de la década. Bajo su capó, montaba un motor de 6 cilindros en línea y 3.5 litros con un turbocargador modelo K27. Gracias a un sistema de sobrepresión ajustable, entregaba 330 caballos de fuerza y 500 Nm de par motor. En 1982, esas cifras eran escandalosas. Superaba en potencia a un Ferrari 308 y a un Porsche 911 Turbo, pero sin necesidad de tener un diseño agresivo ni un precio inalcanzable. Lo impresionante era su equilibrio. El Alpina B7S podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 5 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 260 km por hora. Lo hacía con una suavidad que pocos autos podían igualar. Era rápido pero también cómodo, un coche para cruzar Europa a toda velocidad y llegar con la espalda intacta. El interior mantenía la elegancia característica de BMW, con asientos de cuero, acabados finos y el estilo discreto de Alpina. Por fuera apenas se notaba que no era un Serie 6 común. Solo las llantas, las franjas laterales y la insignia delantera delataban su verdadero carácter. Era el auto perfecto para quien quería potencia sin llamar la atención. Para el conductor, que prefería humillar en silencio, solo se construyeron 30 unidades del Alpina B7S Turbo Coupé en todo el mundo. 30. Hoy, encontrar uno es casi imposible. Su rareza lo convierte en una pieza muy codiciada por coleccionistas. Representa la época en la que las marcas pequeñas podían desafiar a las gigantes con pura ingeniería. El Alpina B7S fue la prueba de que un gran turismo podía ser tan rápido como un superauto, sin dejar de ser refinado. Pero mientras Alemania demostraba lo que podía lograr con inteligencia, al otro lado del mundo, Estados Unidos preparaba su propio golpe sobre la mesa, con un Corvette que cambiaría su reputación para siempre. Callaway Corvette Twin Turbo B2K, 1988. A finales de los años 80, el Corvette empezaba a perder el respeto del mundo. En Europa lo veían como un deportivo más de exhibición que de rendimiento real. Pero un hombre llamado Reeves Callaway, un ingeniero obsesionado con los motores turbo, decidió cambiar esa historia. Logró convencer a Chevrolet para crear una colaboración inédita, un Corvette modificado oficialmente por su empresa, con número de código propio dentro de la fábrica. Así nació el Callaway Corvette Twin Turbo B2K, un auto que devolvió el orgullo al músculo americano. Este modelo montaba un motor V8 de 5.7 litros, equipado con 2 turbocargadores. Gracias a esa preparación, alcanzaba 382 caballos de fuerza y un par brutal de 560 libras-pie. En números reales, eso lo ponía a la altura de un Ferrari Testarossa y de un Porsche 911 Turbo, pero costando casi la mitad. El Callaway no solo corría, sino que rugía con la arrogancia de quien sabe que puede ganar. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en alrededor de 4,7 segundos y alcanzaba los 286 km por hora de velocidad máxima. En 1988, eso era una locura. Pero lo más sorprendente era que podías comprarlo directamente en el concesionario.
con garantía de fábrica. No era una conversión casera, ni una edición limitada hecha en secreto. Era un Corvette oficial, con alma de superauto europeo. Estéticamente no parecía exagerado. Mantenía el diseño clásico del Corvette C4, pero escondía un corazón completamente diferente. Los escapes dobles, el sonido inconfundible del turbo y la manera en que empujaba a partir de las 3000 revoluciones lo hacían especial. Era el tipo de auto que hacía callar las burlas apenas pisabas el acelerador. El código P2K no era un apodo, era un número oficial de pedido dentro del catálogo de Chevrolet, algo que ningún otro preparador logró tener. Eso convirtió al Callaway en una leyenda instantánea. Solo se produjeron unas 500 unidades en total, lo que lo hace hoy una joya de colección entre los fanáticos del rendimiento americano auténtico. Lo más valioso de este modelo no fueron sus cifras, sino lo que representó. Demostró que los ingenieros independientes podían igualar, y hasta superar, a las grandes marcas europeas con pura creatividad y conocimiento. Fue el regreso del orgullo estadounidense a las pistas y autopistas del mundo. Y si el Callaway mostró lo que podía lograr la ingeniería americana, el siguiente modelo demostró lo que podía hacer el genio alemán cuando se obsesionaba con la perfección. Un auto amarillo que se convirtió en mito sin necesidad de publicidad. El legendario RUF CTR, más conocido como el Yellowbird 1987. En 1987, un pequeño fabricante alemán llamado RUF decidió desafiar a los gigantes del automovilismo. Su fundador, Alois Ruf, creía que podía mejorar el legendario Porsche 911 y lo hizo con una mezcla de precisión, locura y talento. De ese experimento nació el RUF CTR, más conocido por su apodo, el Yellowbird o pájaro amarillo. Un auto que parecía un simple 911, pero que en realidad escondía una potencia tan salvaje que rompió récords y mitos al mismo tiempo. El Yellowbird se construyó sobre la base del Porsche Carrera 3.2, pero RUF reemplazó casi todo. El motor se amplió a 3.4 litros. Se le añadieron 2 turbocargadores, un sistema de refrigeración especial y una caja manual de 5 velocidades diseñada por la propia marca. El resultado fue un monstruo de 500 caballos de fuerza, que pesaba solo 1150 kilogramos. Una combinación tan precisa que le permitió alcanzar una velocidad máxima de 340 km por hora, convirtiéndose en el auto más rápido del mundo en su momento. Lo que realmente hizo famoso al Yellowbird no fueron los números, sino un video que se volvió leyenda antes de que existiera YouTube. Se llamó Fascination on the Nürburgring. En él, el piloto Stefan Rosser conduce el RUF al límite en el infierno verde sin control de tracción, sin ayudas electrónicas y, para sorpresa de todos, en mocasines. Durante 8 minutos y 5 segundos, el auto derrapa, vibra, se desliza y parece imposible de controlar. Pero nunca pierde la línea. Ese video se convirtió en símbolo de una época en la que el talento del conductor valía más que cualquier sistema digital. El RUF CTR no fue un simple deportivo, fue la prueba de que un taller independiente podía superar a los fabricantes más poderosos del planeta. No necesitaba una gran campaña publicitaria ni un diseño extravagante, solo ingeniería pura, valentía y una obsesión casi enfermiza por la perfección. Esa combinación lo convirtió en leyenda. Y desde entonces, RUF pasó de ser un preparador a un fabricante respetado en todo el mundo. Lo más interesante es que el Yellowbird nació por accidente. Alois Ruf quería crear un auto de calle que pudiera usarse a diario, pero que también fuera capaz de dominar cualquier circuito. Sin planearlo, terminó inventando el concepto moderno de superauto artesanal. Un coche hecho con precisión quirúrgica, sin filtros ni ayudas, donde cada error del piloto se pagaba caro. Y aunque hoy los autos deportivos están llenos de computadoras, el Yellowbird sigue siendo una referencia. Su esencia era simple, potencia brutal, control absoluto y nada de excusas. Fue el punto donde la ingeniería alemana y la locura humana se encontraron en perfecta armonía. Y si este alemán dominó los circuitos con pura técnica, el siguiente auto llevó la velocidad al terreno más peligroso del mundo, los caminos del rally. Un coche tan salvaje que terminó prohibiendo toda una categoría. El inolvidable Ford RS200 Evolution, 1986. A mediados de los años 80, el mundo del rally vivía su época más peligrosa. Era la era del Grupo B, donde los autos parecían creados más por ingenieros locos que por fabricantes responsables.
En ese contexto, Ford decidió ir más allá y construir un monstruo, el Ford RS200 Evolution, un auto tan poderoso, tan violento y tan impredecible que terminó prohibiendo toda una categoría. El RS200 fue diseñado desde cero, sin compartir piezas con ningún otro modelo de la marca. Tenía motor central, tracción en las 4 ruedas y una carrocería de fibra de vidrio extremadamente ligera. Su corazón era un motor Ford Cosworth de 2.1 litros con turbocargador, capaz de entregar más de 800 caballos de fuerza en la versión de competencia. En pruebas de aceleración, podía pasar de 0 a 100 km por hora en poco más de 3 segundos. En 1986, eso era una locura absoluta. Para homologar el auto y poder correr en el Grupo B, Ford fabricó 200 unidades de calle. Pero la versión Evolution fue otra historia. Solo 24 ejemplares recibieron esa preparación completa, con mayor potencia, aerodinámica revisada y suspensión de competencia. Eran tan rápidos que incluso los pilotos profesionales admitían que el coche era prácticamente incontrolable. El problema era que esa misma brutalidad tenía un precio. En el Rally de Portugal de 1986, un RS200 perdió el control y se estrelló contra el público, causando un accidente fatal. Ese evento, junto con otros desastres del Grupo B, llevó a la Federación Internacional del Automóvil a cancelar la categoría por completo. Fue el fin de una era que había ido demasiado lejos. Hoy, el Ford RS200 Evolution es una pieza de museo. Cada unidad vale cientos de miles de dólares y se considera una reliquia del exceso automotriz. No fue el más bonito, ni el más refinado, pero sí el más temido. Representó el punto exacto en que la velocidad dejó de ser pasión y se volvió peligro. Lo más interesante es que, a pesar de su corta vida, el RS200 influyó en los autos deportivos modernos. Su diseño de motor central y tracción total inspiró a futuras generaciones de superautos. Fue el recordatorio de que la ingeniería sin límites puede ser brillante, pero también mortal. Y si el Ford llevó la locura a los caminos de tierra, el siguiente auto llevó esa misma filosofía al extremo más futurista posible. Un proyecto americano que parecía salido de una película de ciencia ficción. El legendario Vector W8. Vector W8, 1989. El Vector W8 fue una de esas ideas que nacen cuando alguien decide ignorar todas las reglas. Su creador, Gerald Wigert, era un ingeniero estadounidense que soñaba con construir el superauto más avanzado del planeta, uno que pudiera mirar de frente a Ferrari y a Lamborghini sin miedo. Y aunque su empresa era pequeña, su ambición era gigantesca. El Vector W8 parecía un avión más que un auto. Su carrocería de líneas afiladas estaba hecha con materiales usados en la industria aeroespacial, como aluminio y fibra de Kevlar. El interior parecía una cabina de piloto. Botones, pantallas digitales y mandos inspirados en aviones de combate. Nada en él era convencional, ni siquiera su motor. Un V8 de 6 litros con 2 turbocargadores que entregaba más de 625 caballos de fuerza. En teoría, podía alcanzar casi 390 km por hora. Aunque nunca logró registrar oficialmente esa cifra, las pruebas privadas confirmaron que era uno de los autos más rápidos de su época. Lo impresionante era que todo estaba hecho a mano, sin la infraestructura ni el presupuesto de las grandes marcas europeas. Solo pura pasión, ingenio y algo de locura. Pero como ocurre con muchos sueños, el Vector W8 tuvo un final amargo. Su precio era tan alto que pocos pudieron comprarlo. Costaba más que una mansión en Beverly Hills, y su mantenimiento era tan complejo que ni siquiera las celebridades que lo adquirieron pudieron disfrutarlo mucho tiempo. Solo se fabricaron 19 unidades antes de que la empresa se declarara en bancarrota. Aún así, el Vector W8 dejó una huella imborrable. Fue el recordatorio de que Estados Unidos también podía soñar a lo grande, con tecnología, estilo y atrevimiento. Hoy es considerado un icono del exceso ochentero, una mezcla perfecta entre ciencia ficción y realidad mecánica. El Vector no fue el más refinado ni el más exitoso, pero sí uno de los más audaces. Representa ese momento en la historia donde la imaginación se imponía a la lógica y donde un hombre con una idea podía desafiar al mundo. 5 autos. 5 historias que demuestran hasta dónde puede llegar el ser humano cuando mezcla pasión, ambición y un poco de locura. Desde el elegante Alpina B7S hasta el futurista Vector W8, todos tienen algo en común. Fueron demasiado rápidos,
demasiado avanzados o demasiado raros para sobrevivir a su tiempo. Cada uno nos recuerda que la historia del automóvil no se construyó solo con éxitos, sino también con experimentos que rozaron el límite, autos que nacieron del deseo de romper las reglas y que hoy son testigos de una época donde el riesgo valía más que la seguridad. Y ahora te pregunto a ti, si pudieras tener uno de estos 5 en tu garaje perdido, ¿cuál sería? El lujo silencioso del Alpina B7S, la potencia brutal del Callaway, la precisión del Rough Yellow Bird, la locura del Ford RS200 o el delirio futurista del Vector W8. Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber cuál de estas máquinas se ganó tu respeto. Y si te gusta aprender sobre autos que casi desaparecen de la historia, suscríbete a El Garaje Perdido y activa la campanita. Aquí cada semana rescatamos máquinas que el mundo olvidó, pero que merecen volver a rugir. Nos vemos en el próximo episodio, donde abriremos otra puerta más de este garaje lleno de historias que casi se pierden en el tiempo.